meditación del día de hoy y vamos a mirar en la enseñanza de ayer, estuvimos mirando esta misma línea de tiempo y decíamos que empieza con el nacimiento del Señor Jesús y que termina con la venida del Señor en un caballo blanco y que esto se divide en tiempos, primero los 30 años desde el nacimiento del Señor Jesús hasta su bautismo, luego 3 años y medio de su ministerio hasta su crucifixión, que es como lo estaba diciendo doña Fabiola. Después vienen entonces los periodos de la iglesia, que lo que hemos hecho es dividir los periodos o los mensajes a las 7 iglesias en 7 periodos iguales de 288 años de 360 días. Eso significa que en años solares o años de 365 días, 25, pues los periodos duran un poco menos de tiempo, pero estamos haciendo aproximaciones. Para mí los periodos son exactos, son iguales, pero recordemos que al hacer la conversión de años de 360 a 365, nos va a dar un número de años inferior a 288 años. Pero estos 7 mensajes que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estos 7 mensajes, algunos los han enseñado como 7 etapas de la vida del cristiano. Otros lo han enseñado como 7 iglesias que existieron en el periodo de la iglesia primitiva, a quienes se les enviaron los mensajes y hasta ahí llegó, y estos mensajes no tienen nada que ver con la iglesia actualmente. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es un estudio donde después de analizar que empezamos en el nacimiento del Mesías y terminamos cuando finalice el periodo del anticristo, que son 42 meses o 3 años y medio o media semana, tiempo en el que él tendrá autoridad para actuar. Entonces, cuando finalice eso, vendrá el Señor en un caballo blanco a ponerle el tate quieto a su gobierno, a encerrar al dragón, a atar a Satanás y a marcar el diablo, como lo dice Apocalipsis 21 y 2. Estos mensajes, como los estamos analizando nosotros, son mensajes que primero es el mensaje de la iglesia a Éfeso, que Juan le escribe a la iglesia de Éfeso. Y ese mensaje lo leímos anoche, está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y ese mensaje, entonces, estamos proponiendo que los mensajes se dan al final del periodo como si fuera una evaluación de lo sucedido, de lo ocurrido durante esos 288 años de la era de cada iglesia. Entonces, si la iglesia de Éfeso duró 288 años, al final de esa iglesia se le da un mensaje donde se le dice que se arrepienta porque ha dejado su primer amor, pero hay cosas buenas al interior de la iglesia de Éfeso. Cuando se da el mensaje, entonces es como el cierre de la etapa, el cierre del ciclo de 288 años, y ese mensaje queda con un valor especial para la próxima iglesia. En el caso entonces del primer mensaje que estamos viendo en la gráfica allí, tiene el color de la iglesia siguiente porque es como si tuviera la cobertura de todo ese periodo hasta que se dé el segundo mensaje. El otro mensaje es a la iglesia de Esmirna, pero sirve para Pérgamo, por eso tiene el color de la iglesia siguiente. El tercer mensaje es el de la iglesia de Pérgamo para Tiatira, y el cuarto mensaje es de la iglesia de Tiatira para Sardis. Decíamos también que los mensajes como un paquete completo, como 7 mensajes, son útiles para las iglesias en todos los tiempos. Aquellos que como nosotros tenemos la oportunidad de poder leer los 7 mensajes juntos,
pues todos los 7 mensajes son útiles para nosotros. Así que vamos a mirar, porque hasta aquí llegamos anoche, vamos a analizar entonces el quinto mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Sardis, pero que yo pienso que cubre el periodo siguiente, que es el periodo de Filadelfia. Y ese periodo de Filadelfia viene a ser como entre el siglo XV y el siglo XVII. Voy a pedirle el favor entonces a los que tienen Biblia. Anoche nos leyó Luz, nos leyó Andrés, nos leyó María Elena, creo que Jorge. Voy a pedirle el favor entonces al doctor John Jairo, si nos puede hacer el favor de leer el quinto mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Sardis, que creo que está ya en el capítulo 3 de Apocalipsis, y lo estoy buscando aquí en mi Biblia para hacer el seguimiento. Ese mensaje está, doctor John Jairo, si me escucha, está en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Entonces, tiene la palabra, si ya lo ubico. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, doctor. Entonces, este quinto mensaje tiene una proyección o una forma de ser aplicado, siendo el mensaje a la iglesia de Sardis, se le está prometiendo cosas a ella y se le está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. También se le dice al final que si logra vencer, serán o será esta iglesia vestida de vestiduras blancas. Entonces, aquí como vemos, este mensaje, siendo a la iglesia de Filadelfia, siendo a la iglesia de Sardis, o llamado el mensaje de Sardis, y que se puede aplicar a la iglesia de Filadelfia, es un mensaje que sirve para nosotros hoy, todos los mensajes. Es decir, Éfeso nos sirve, Esmirna nos sirve, Pérgamo, Teatira, Sardis, y entramos entonces al mensaje a la iglesia de Filadelfia, que viene a ser el sexto mensaje, que más o menos, haciendo cuentas, da como en el año 1735 después de Cristo, hace aproximadamente 285 años, y ese mensaje de la iglesia de Filadelfia tiene unas cosas muy precisas sobre cómo vamos a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. También
que se pone delante de esta iglesia una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta es porque esta iglesia ha guardado su palabra, la palabra de Dios, y no ha negado su nombre. Entonces le voy a pedir el favor a Juliet que si es tan amable y nos lee el mensaje a la iglesia de Filadelfia que está en el capítulo 3 del versículo 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Juliet. Este mensaje les decía que es muy especial porque es un mensaje que no existe reproche para esta iglesia. A esta iglesia se le dice que aunque tiene poca fuerza, y el hecho de tener poca fuerza, yo no creo que sea espiritual, sino que como número no es muy grande el número de la iglesia de Filadelfia. Puede ser que seamos pocos los que hacemos parte de esta iglesia, pero le reitero, a los de la iglesia de Filadelfia se les promete ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se les promete una puerta abierta en el cielo y recordemos que esa puerta es para entrar al lugar santísimo y esa puerta abierta es la misma que ve Juan y que escribe en el capítulo 4, versículo 1, que él ve una puerta abierta en el cielo y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces nosotros vamos a entrar por esa puerta abierta al lugar santísimo y esa puerta permanece abierta porque hemos guardado la palabra de Dios y no negaremos su nombre. También se le dice en el versículo 10 de este capítulo 3 que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso significa que este es un mensaje de ánimo, es un mensaje que nos da esperanza, que nos llena de alegría y que nos permite entender que posiblemente nosotros estamos bajo estas promesas, bajo la intención que tiene Dios, que es real, que es verdadera, de guardarnos, de refugiarnos, de llevarnos a esa morada que Él fue a preparar el lugar para que nosotros podamos entrar y que por medio de su sangre nosotros alcanzaremos la gloria. En este momento pasamos entonces al séptimo mensaje, que es el último mensaje,
y es el que cierra todo el periodo. Estábamos leyendo el sexto mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, pero que cubre el periodo de la iglesia de la Odisea. Nosotros podemos pensar, y tampoco yo insisto mucho de que el estudio que hacemos es buscando las verdades. No es que yo les esté contando y diciendo que tengo la absoluta verdad y que después de mi palabra no hay otra palabra. No, aquí estamos, como lo dice María Elena, en una construcción colectiva, en un ejercicio común para buscar la manera de entender cosas profundas, como es esto del libro de Apocalipsis, de Daniel, de Mateo 24 y de toda la Biblia, porque hemos hecho un recorrido por gran parte de la Biblia. Y yo creo que estamos viviendo el periodo de la iglesia de la Odisea, pero en este periodo estamos bajo las promesas y bajo el mensaje de la iglesia de Filadelfia, porque el mensaje de la Odisea, que es el séptimo mensaje, todavía no se ha dado. Nosotros lo tenemos escrito, pero no se ha cumplido el tiempo en el que el ángel va a hablar por séptima vez para cerrar tal vez el periodo de la gracia o el tiempo de la iglesia, que lo hemos dividido en esta gráfica en 7 periodos de 288 años, de 360 días. Entonces le voy a pedir el favor a doña Fabiola Giraldo que si nos puede leer el séptimo mensaje, que es el mensaje de cierre de todas estas 7 eras, estando, como lo reitero, en el periodo de la iglesia de la Odisea, pero bajo el mensaje de Filadelfia. Y cuando se dé este último mensaje, tal vez no habrá ya oportunidad de llenar las vasijas de aceite. Por eso ahora estamos esperando un avivamiento, un gran despertar, un derramamiento del Espíritu Santo por medio de los 2 testigos que vendrán a derramar aceite como por el tubo, por un tubo, como una manera más grande que el día de Pentecostés, porque será un evento mundial. Entonces, doña Fabiola, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y escribe al ángel, ya lo tengo abierto, sí. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Amén. Aquí este mensaje
tiene algo muy diferente al mensaje de la iglesia de Filadelfia, porque para la iglesia de Filadelfia no hay reproches. En cambio, para esta iglesia de la Odisea, todos son reproches. Se le dice que es una iglesia tibia, que la va a vomitar de su boca, la va a expulsar. Y se le dice que se le aconseja que compre oro refinado en fuego para que vea, si colirio para que vea, colirio que es algo para echarse en los ojos para poder ver bien. ¿Qué me llama la atención de este mensaje? Que se le aconseja que compre. Y si usted recuerda, en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, a las vírgenes insensatas se les aconseja que vayan y compren también aceite, pero ya no tienen tiempo. La pregunta que siempre me he hecho, y es la pregunta del millón, es si después de que se diga este mensaje, sí habrá oportunidad de bautizarse, de arrepentirse, de llenar la vasija de aceite, o es un mensaje que clausura el día de la gracia, el periodo de las 7 iglesias, el tiempo del avivamiento del Espíritu Santo, el periodo de salvación, ese tiempo que Dios ha dado de gracia y de misericordia para toda la humanidad, se puede cerrar con este último mensaje a la iglesia de la Odisea. Y tal vez después de ahí, el que estaba preparado y había llenado su vasija de aceite, que les repito, creo que antes de que se dé este mensaje, antes de que termine el periodo de la iglesia de la Odisea, nosotros vamos a tener la oportunidad de llenar nuestras vasijas de aceite para poder resistir cuando venga la prueba. Este mensaje, entonces, me gustaría que, por favor, Rocío, si tiene la Biblia y me puede ayudar a leer, porque aquí nos vamos a detener en este versículo que acabo de proyectar allí en la imagen, que dice Apocalipsis 17. Vamos a hacer una pequeña revisión de este texto para tratar de entender qué es lo que sucede cuando se da el mensaje a la Odisea, el séptimo mensaje, ese mensaje que cierra el ciclo de la gracia. Entonces, Rocío, si nos puede leer Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Sí, señor. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Gracias. Aquí tenemos varias cosas importantes y yo quiero preguntar si ustedes entienden igual a lo que yo estoy pensando, que cuando aquí dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, esos días o esa voz del séptimo ángel, para mí puede estar indicando el momento del séptimo mensaje, porque si ustedes revisan, los 7 mensajes a las 7 iglesias empiezan con un encabezado que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que yo pienso que no es al ángel de la iglesia, sino que el ángel de la iglesia, que es Juan, porque el apóstol Juan es al que se le encomienda enviar los mensajes a las iglesias. Él es el ángel de estas 7 iglesias. Él es, para mí, parece ser ese ángel que envía Jesús cuando dice al final de este libro de Apocalipsis, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces la pregunta es
Si Juan es el que da testimonio de lo que vio y oyó, puede ser él el que está enviando el mensaje, entonces quedaría mejor el encabezado en cada mensaje diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? ¿Quién es el ángel de las 7 iglesias? Juan, que es el mensajero que Dios escogió, porque recordemos que la palabra mensajero significa ángel. Se puede colocar ángel o se puede colocar mensajero. Y el mensajero a las iglesias es Juan, que es el que escribe el mensaje para cada una de ellas. Y el que habla en los mensajes es ya no Juan, sino el ángel que le trae a Juan los mensajes, y ese ángel se identifica en cada mensaje con unas características particulares y especiales. Pero cuando leemos Apocalipsis 17, nos dice que en los días de la voz del séptimo ángel, yo creo que nos está hablando que en los días en los que se diga el séptimo mensaje, que es el mensaje a la Odisea, es el mensaje de la voz del séptimo ángel, y ahí se pueden estar empezando a tocar las trompetas. Por eso dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Entonces, es posible que ahí se empiecen a tocar las trompetas, pero se da el mensaje y se toca la trompeta. Por lo tanto, aquí en este versículo 7 del capítulo 10, el Señor nos está revelando algo muy grande, y es que dice que cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es el misterio de Dios? Pues el misterio que estuvo oculto desde antes del tiempo. Es un misterio que no lo conoce el diablo. Es un misterio que no lo conocen en la mayoría de las iglesias en el mundo. Es un misterio que Dios ocultó para ser revelado a sus santos en estos últimos tiempos, y seguramente que Él se lo reveló a sus apóstoles, pero nosotros ahora somos poseedores, somos bienaventurados al poder conocer que el misterio que Dios no le ha revelado al diablo, porque el diablo no lo conoce, no se lo ha revelado a muchísimos cristianos en el mundo, porque no conocen el misterio de Dios. Para mí es lo que se conoce por parte del apóstol Pablo cuando él escribe la primera carta a Timoteo, su discípulo, y le dice en el capítulo 3, versículo 16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando Pablo le cuenta a Timoteo que hay un misterio de la piedad, lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo es que existe un misterio, y ese misterio lo concluye él mismo en el mismo versículo, diciendo que el misterio de la piedad primero es que Dios se manifestó en carne. No es que Dios mandó al joven, al muchacho, al niño, al más poderoso de todos los seres, o a su hijo, que lo mandó para que viniera a salvarnos a nosotros. No, en el fondo lo que nos está enseñando el apóstol en ese texto es que el misterio que estaba escondido desde tiempos eternos era que Dios mismo iba a venir a salvarnos, que Dios se manifestaría en carne. Y eso se cumplió cuando el Señor Jesús nació de la Virgen María, cuando estuvo 30 años aquí y cuando se hizo bautizar. Y por eso en él
habitaba en ese momento toda la plenitud de la deidad. Era Dios haciendo la redención del hombre, era Dios dejando su trono de gloria. Por eso es que Pablo nos dice que Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Pero ¿quién? Aquel que tenía forma de Dios, aquel que estaba en el estado de Dios, estaba en la grandeza, pero él decide venir a participar de carne y de sangre. Y así como los hijos habían participado de carne y sangre, él también viene a participar de lo mismo para poder destruir al que tenía el imperio del pecado y de la muerte, esto es, al diablo. Por lo tanto, nosotros hoy podemos decir que somos personas con un agradecimiento muy grande hacia Dios, porque nos ha revelado ese misterio que tuvo oculto desde antes de que empezara a contar el tiempo. Nadie lo sabía, ni los ángeles lo conocían, era algo que estaba oculto solamente en Dios, como lo dice la Biblia, que las cosas secretas o las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, el Señor tenía ese misterio oculto y nos lo reveló. Y si nosotros tomamos, y me gustaría que tuvieran allí listo, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, porque vamos a hacer un análisis rápido de este importante versículo y de este importante secreto que Dios ha querido revelarnos a nosotros. Pero no es que nosotros seamos más grandes que otros, sino que Dios ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo que la gente cree que nos sirve para engrandecernos, para revelarnos sus misterios. Y cuando aquí en esta Biblia que tengo, que es la Reina Valera de 1960, dice el apóstol, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él lo que nos está diciendo es que no hay discusión. Hay un misterio que es el más grande de todos. No hay otro misterio mayor. No hay otro misterio que se pueda igualar al misterio de Dios manifestándose en carne. Y cuando Él nos dice que este misterio no solamente incluye la manifestación de Dios en carne, que podemos decir que son esos 30 años de vida, y muy particularmente haciendo mucho énfasis en su ministerio, porque en su ministerio es que Él deja ver su gloria, no solamente en la forma, en su comportamiento, sino en todas las cosas que hizo, porque Él sanó ciego, levantó paralíticos, resucitó muertos, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas, hizo una cantidad de milagros que solamente los podía hacer Dios. Él repartió, creo que fueron 2 panes y 3 peces entre una multitud. Él hizo cosas extraordinariamente grandes y ese periodo del ministerio del Señor Jesús, ahí habitaba toda la plenitud de la deidad en ese cuerpo. Por eso al Señor cuando le preguntan que mostrara al Padre del que Él hablaba todo el tiempo y Él decía, mi Padre y yo uno somos, mi Padre es mayor que yo, y una serie de repeticiones permanentes hablándole a los discípulos del Padre, pero Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y es suficiente, nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si no me creen por lo que yo digo, crean por las obras que hago. Entonces Jesús era no
solamente el Hijo de Dios. Era Dios mismo manifestado en carne. Recuerde que cuando yo hablo del Hijo de Dios, estoy hablando de esa parte material, de ese cuerpo que viene y se forma en la Virgen María y nació. Ahí nació el Hijo de Dios. No existe un Hijo eterno. Eso significa que no, en el principio no aparecía un papá y un hijo Dios en la creación. No, aparece Dios creando y aparece Dios diciendo todo y ordenando las cosas durante 7 días. Por lo tanto, aquí en este texto, volviendo a Primera de Timoteo 3:16, hay lo que yo llamo 6 secretos del misterio de la piedad. Repito, 6 secretos del misterio de la piedad. Primer secreto del misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne y eso ha sido revelado a nosotros. Segundo secreto, que Dios fue justificado en el Espíritu. ¿Cuándo es justificado en el Espíritu? Cuando Él es bautizado y el Espíritu baja en forma de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Ahí se cumplió ese segundo secreto y nosotros lo conocemos. El tercer secreto es que Él es visto de los ángeles y mucha gente ha tratado de explicar que al Señor lo vieron los ángeles cuando nació o que al Señor lo vieron los ángeles cuando terminó el ayuno que vinieron a servirle. Pero la Biblia me dice que este secreto de Dios manifestado en carne no lo conocían los ángeles. Pero ¿quiénes son esos ángeles que lo vieron? Y para mí son los dos más grandes mensajeros del Antiguo Testamento que hay en la Biblia. Y estoy hablando de Moisés y Elías. Estos dos mensajeros de Dios son dos ángeles. Y estos dos mensajeros o dos ángeles se encontraron con el Señor Jesús en la transfiguración y ahí vieron su gloria, porque ahí Moisés y Elías pudieron confirmar que el ser que estaban viendo manifestado en carne, que se conocía como Jesús, era el mismo ser que se les había parecido a ellos en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús descubre su gloria, deja ver su majestuosidad, su poder. Por eso sus vestiduras se vuelven, él se transfigura, así lo llama, toma otra forma. Y esa forma que toma es para que Moisés y Elías lo puedan ver como corriendo ese cuerpo de carne, ese velo que contenía al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová. Y por eso ahí en la transfiguración es que se cumple ese otro secreto de visto de los ángeles. ¿Quiénes lo vieron? Moisés y Elías. Por eso ellos son los dos ángeles o los dos testigos o los dos mensajeros de Dios que se presentarán al final para tener un ministerio de 1260 días. Y esos dos testigos entonces son los dos ángeles que lo vieron y todo lo que ellos hablaron allí en la transfiguración. El Señor Jesús habló con Moisés y Elías, que no sabemos cuánto tiempo duró esa conversación entre ellos tres, pero para mí, de manera muy particular, y es muy lindo pensar que eso sea así, usted lo tendrá que comprobar leyendo la Biblia, y es que parte o todo lo que conversaron ellos ahí está escrito en una profecía desde el capítulo 43 de Isaías hasta el final. Todo lo que está escrito ahí fue lo que ellos conversaron. Y muy importante que usted revise Isaías 43:10 y usted encontrará ahí al Señor Jehová diciéndole a sus testigos, que para mí son Moisés y Elías,
y se lo está diciendo Jehová manifestado en Jesús en la transfiguración a ellos dos. ¿Y qué les está diciendo a ellos dos? Vosotros sois mis testigos, digo yo que soy Jehová, y mi siervo que yo escogí, es decir, este siervo que ustedes ven como carne, como Jesús, es para que no lo conozcan a él, sino para que me conozcan a mí, me crean a mí y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y cuando dice ahí que Dios se formó, es porque eso lo confirma el apóstol Pablo, que Dios tomó forma de siervo en Filipenses y dice que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y cuando dice que toma forma de siervo, es Dios tomando forma de siervo. Es lo mismo que dice Isaías 43:10, que antes de él no fue formado Dios. Eso significa Dios tomó forma de hombre una sola vez en la vida y lo conocimos como el Señor Jesús. Y ahí está el tercer secreto del misterio de la piedad, visto de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Sus dos mensajeros más importantes, y ellos son los únicos que pueden atestiguar que Jehová, el del Antiguo Testamento, que ellos tuvieron una relación muy estrecha con él, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, porque ellos lo pudieron comprobar sin lugar a dudas. Yo no dudo de eso, que ellos lo pudieron comprobar en la transfiguración. El cuarto secreto del misterio de la piedad es predicado a los gentiles. Y cuando dice predicado a los gentiles, está hablando del evangelio siendo predicado a los gentiles. Y por eso es que el evangelio se conoce como el misterio del evangelio, porque ese es el cuarto secreto del misterio de la piedad. Ese evangelio que hemos podido predicar, que son las buenas nuevas, es esa oportunidad que Dios le ha dado al hombre por medio de su sacrificio en la cruz, porque él allí cumplió todos los requerimientos necesarios para satisfacer lo que Dios había mandado para poderle perdonar los pecados al hombre. Y el Señor Jesús va a la cruz, muere por nosotros, derrama su sangre, da su vida, sufre lo que nosotros teníamos que sufrir, lleva nuestras enfermedades, cumpliendo así todo lo que había ordenado Dios bajo la ley como obligación para poder redimir al hombre de sus pecados. Y esto es lo que estamos predicando hoy, que hay salvación por medio del sacrificio de la cruz, que hay oportunidad de ser restaurados a la gloria que perdimos porque nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de la predicación del evangelio, de la buena noticia, de que hay libertad para los cautivos, de que hay vista para los ciegos, de que podemos entrar en razón, volver en sí como el hijo pródigo y poder lograr entonces acercarnos a Dios para alcanzar de él misericordia y vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Entonces, el cuarto secreto del misterio de la piedad es que el evangelio, es que el Señor Jesús es predicado su sacrificio, es predicada esa buena noticia, y ese es el cuarto. El quinto es que Él es creído en el mundo y nosotros hacemos parte de los que hemos creído que es posible alcanzar la salvación, y estamos aquí obedeciendo su palabra, aprendiendo cada día más para estar preparados, porque pronto se va a cumplir entonces el sexto misterio. El quinto secreto o misterio
es que Dios ha sido creído en el mundo y nosotros sin verlo le creemos, sin verlo lo esperamos. Y eso es un misterio para la humanidad. Eso es un secreto que la humanidad no sabe cómo nosotros hemos conocido todo este misterio de esta forma y hoy estamos aquí como fruto, como resultado de la predicación del evangelio, como resultado del sacrificio del Señor Jesús, creyendo en su palabra y listos para que se cumpla el último secreto del misterio de la piedad, que es recibido arriba en gloria. ¿Y dónde va a ser recibido arriba en gloria? Pues el Señor Jesús entrará a nosotros y cenará con nosotros. Él entrará al lugar santísimo para abrirnos camino. Y ese es el cierre del misterio de la piedad. Y eso es lo que dice Apocalipsis 17, que en los días de la voz del séptimo ángel, eso significa en los días del séptimo mensaje, se cumplirá todo el misterio de Dios, todos los 6 secretos, se cumplirá el último, y es que nosotros lo vamos a recibir en gloria. Él entrará para abrirnos caminos, subirá, dice la Biblia, el que abre caminos, y nosotros pasaremos esa puerta abierta que está delante de nosotros para poder alcanzar la redención que necesitamos. Entonces, esto nos debe animar y nos debe hacer entender que ese Apocalipsis 17 de lo que nos está hablando es del misterio de la piedad, pero muy especialmente de ese último secreto, que el Señor será recibido arriba en gloria. ¿Y cuando le recibimos arriba en gloria? Pues se cumple lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Ese entraré a él es: subirá el Rey de gloria. Abrío puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entonces subirá el Rey de gloria, entrará y cenará con nosotros y nosotros con él. Y ahí entonces se consumará, se dará por finalizado el misterio de Dios, que es lo que conocemos como el misterio de la piedad. ¿Alguna pregunta? Lo dije muy rápido. ¿Está más o menos claro? ¿Me hice entender? Sí, Juan, muchísimas gracias. Muy entendido todo. Sí, también, amén. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta imagen ya la vimos toda. Terminamos con Apocalipsis 17. Entonces vamos a continuar con hablando de las venidas y manifestaciones del Señor, porque las venidas y las manifestaciones del Señor en las iglesias normalmente conocemos que hay una venida del Señor cuando nació, cuando se manifestó en carne, como lo estábamos contando ahora, pero que hay una segunda venida y que en esa segunda venida seremos arrebatados. Y cuando nos habla de eso, no nos dicen más nada, pero realmente el Señor Jesús, por ejemplo, murió y resucitó y se le apareció a las mujeres, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a más de 500 hermanos y también se le apareció tiempo después al apóstol Pablo. Las manifestaciones del Señor, podemos decir así como lo dice Hebreos, el Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo. Pues yo voy a decirlo de otra forma. El Señor, habiéndose manifestado muchas formas y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, ahora
se nos va a manifestar en otros momentos, que eso es muy extraño porque no lo hemos analizado, no lo hemos estudiado. Pero yo voy a hablar rápidamente entonces de las venidas o manifestaciones del Señor, porque si contamos la primera, que es, va a salir abajo en la parte izquierda, es la primera venida o manifestación en carne, que era lo que les venía mencionando ahora del misterio de la piedad. Pero hay una segunda venida o manifestación. Y esa segunda venida o manifestación, nosotros sabemos que primero es el día 1335. Segundo, que es para celebrar la cena de las bodas del Cordero, que es cuando Él se nos manifieste después de que pasen los 2 días de gracia, porque es como si Él se nos manifestara a nosotros resucitado, pero no se nos va a manifestar en el mismo cuerpo en el que vino la primera vez. Todavía no. Esta manifestación es especial porque es lo que algunos llaman una teofanía. Es una manifestación visible de Dios, pero no es en su cuerpo. Y en esta manifestación, Él viene para celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero, o lo que hemos llamado la última cena. Después viene una tercera venida o manifestación, y es cuando Él descienda en un caballo blanco, cuando termine la gran tribulación, que Él viene a ponerle el tate quieto. Él viene a terminar, a ponerle fin al gobierno del anticristo, que recuerde que tendrá 42 meses para hacer muchas cosas en esta tierra, y seguramente se va a irar contra el mundo, pero esa ira del diablo, del enemigo contra nosotros, no tendrá ningún efecto, porque nosotros vamos a ser guardados de esa ira. Él podrá hacer muchas cosas con nosotros, tal vez con el cuerpo, pero no podrá tocar nuestra alma. Entonces, el Señor se va a manifestar en un tercer momento, al final de la gran tribulación, para detener o ponerle fin al gobierno de 3 años y medio del anticristo. Y allí es donde es arrojado al abismo el dragón, Satanás es atado y el diablo es marcado. Eso es lo que dice Apocalipsis 20. Y el Señor ahí entonces se manifiesta de otra forma, porque viene en un caballo blanco, porque se le conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se llama el Verbo de Dios, porque tiene un nombre nuevo, porque tiene una espada, porque tiene muchas diademas, y viene más como un príncipe, como el general de los ejércitos del cielo. Tampoco creo yo que vendrá ahí en el cuerpo que se fue. Para mí es otra manifestación de Dios, es otro momento, y así lo estoy planteando para abrir la discusión, porque recordemos que estamos en una construcción colectiva. No es lo que Juan de Armenia diga. Él tal vez propone cosas, tal vez presenta teorías, supone algo y lo presenta como una idea, pero elaborada, con un sustento bíblico, porque estos 3 momentos que estamos viendo aquí, Dios manifestado en carne cuando nació, Dios manifestado de una manera extraordinaria, pero no en su cuerpo, sino más bien como un ángel, si lo podemos decir así, en su segunda venida o manifestación. Y un tercer momento que viene en un caballo blanco. Y hay un cuarto instante que es ya en el milenio, cuando Él sí viene
y aparece con sus heridas y viene con su cuerpo. Por eso en esta gráfica que ustedes están observando, la primera venida está en rojo y la cuarta está en rojo, porque esos dos momentos él se aparece con el cuerpo, pero en la segunda venida o manifestación o tercera venida o manifestación, él no viene con el cuerpo en el que nació o con el que él se pudo hacer visible a los hombres cuando nace de la Virgen María. Esa manifestación o esa segunda venida en su cuerpo solamente se dará al final del milenio. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque esta proyección para muchos puede ser nueva, pero precisamente lo que queremos es abrir la discusión y que usted pueda proponer algo distinto y decir que no es así, pero con argumentos. No es que yo digo que no es así porque no lo quiero creer o porque no lo entiendo, no. Si usted tiene argumentos, lo puede decir, y si no, seguimos explorando. Y estas 4 venidas, pues las estamos respaldando y las vamos a ver más adelante, como les voy a mostrar esta otra imagen o esta otra gráfica que tiene lo mismo, pero aquí lo que estoy diciendo es que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, lo que estoy tomando es Primera de Tesalonicenses 4:16 y lo divido en 3 momentos. Uno donde el Señor mismo viene con voz de mando a decir a que su iglesia que está preparada sube acá, después de que nos tenga esa puerta abierta y nos llame y nos dará la orden de subir acá. Luego con voz de arcángel cuando venga como Jehová de los ejércitos, como el príncipe de los ejércitos celestiales, a ponerle fin al gobierno del anticristo en la batalla de aquel gran día, en lo que se conoce como Armagedón, que sería la tercera manifestación o tercera venida. Y por último, él descenderá del cielo como lo vieron subir al cielo los que estaban con él cuando resucitó, y él vendrá ya en su cuerpo, pero a la final trompeta, porque esa es la última trompeta de las 7. Esto es una propuesta novedosa para muchos. Espero que si tienen preguntas, que si tienen inquietudes, las hagan. Esto lo vamos a estudiar, pero con muchos versículos para tratar de hacer un análisis profundo y llegar a conclusiones que nos permitan entender que estamos en el camino correcto o que nos saquen del error y nos permita cambiar la posición y tratar de encontrar entonces en la palabra de Dios cuál es exactamente el camino. Lo que pasa es que esto, así como usted lo está viendo allí, lo va a entender cuando analicemos todos los versículos, cada uno ubicándolo en el contexto, en el tiempo que es, en la manifestación o en la venida del Señor en estos 4 momentos que estamos viendo. Nació y se manifestó en carne, vendrá para la cena de las bodas del Cordero, luego aparecerá en un caballo blanco con voz de arcángel para ponerle fin a todo el gobierno del anticristo que durará 42 meses y finalmente aparecerá en el milenio para celebrar o para venir a redimir al pueblo de Israel, porque él les prometió a ellos que después de 3 días se manifestaría, pero a nosotros nos prometió manifestarse al tercer día. Eso también lo vamos a ver más adelante. Por ahora, si hay alguna pregunta, los escucho. Si hay alguna inquietud,
si creen que está muy difícil o les parece bien hasta ahí y quieren esperar hasta que estudiemos los textos. ¿Aló? ¿Será que me quedé solo hablando? No, Juan, no, como siempre que se